Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida y el aporte de el maestro ruso Konstantin Stanislavski. Fue actor, director, profesor e investigador teatral y cuyo legado pues hasta el día de hoy sigue siendo estudiado, sigue siendo valorado. Y es importante de que podamos nosotros como, eh, como amantes del teatro, podamos pues nosotros conocer un poco sobre la vida de este hombre, ¿no? Que fue Stanislavski. Bueno, mientras van llegando algunos contactos, amigos por ahí, ya se van conectando. Hola Guido, ¿qué tal? Doctor Guido. Entonces vamos a esperar un minuto más por ahí para poder empezar. Hasta mientras les dejo esta rolita que es de mis preferidas. Héroes del Silencio. ¿Qué tal Guido? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés bien. Bueno, yo también acá en casa, tratando de armar algunos proyectos también, ¿no? Y bueno, como una especie de relajo también, este, haciendo este tipo de directos, compartiendo un poco de lo poco que sé, para que también ustedes puedan conocer acerca de este mundo llamado teatro, ¿no? Llegando de la chamba. Qué bueno, qué bueno. Debes estar ya con tu protector facial, me imagino, ¿no? Porque ya a partir del lunes, obligatorio. Cualquiera que va a salir tiene que cortar no solo su mascarilla, sino también el protector facial. Y guardando siempre la distancia también, pues, ¿no? Bueno, un minuto más y empezamos con esta charla sobre la vida y obra de Konstantin Stanislavski. Para los que no se lleguen a conectar, bueno, no se preocupen que este video se va a grabar, va a quedar grabado en mi IGTV y ahí lo van a poder ver cuando gusten. Igual también los que quieran volver a ver el video, pues ahí va a estar en mi Instagram para que ustedes puedan disfrutarlo en el momento que ustedes deseen. ¿Ok? Ya está prohibida.
Bien, bueno, empecemos. Antes de hablar sobre la vida y obra de Konstantin Stanislavski, me gustaría un poco repasar acerca de la definición que entendemos por la palabra teatro y una breve explicación sobre la historia del teatro, ¿ok? Para que más o menos entiendan cómo es que Stanislavski llegó a, a formular su legado basado en un sistema de formación actoral. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros escuchamos la palabra teatro, nosotros tenemos una imagen determinada, específico, ¿no? Eh, no sé ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo escucho la palabra teatro, me, me hago una imagen mental de un escenario donde hay varios actores representando una obra, ¿no? Pero será la única acepción, la única imagen que nosotros nos podamos hacer sobre esta palabra llamada teatro. Bueno, he estado investigando, leyendo algunos libros, ¿no? Por ejemplo, tengo acá uno llamado El arte teatral del maestro Sergio Arrau. Él también hace una distinción de tres tipos de acepciones, así como los alemanes, tres tipos de acepciones de la palabra teatro. La primera acepción, o el primer concepto, como quieran llamarlo, es sobre el edificio. En el edificio, el espacio físico en donde se va a montar una obra de teatro, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen que quizás a algunos se les viene a la mente cuando escuchan la palabra teatro. La segunda acepción es el texto literario. Yo tengo el texto, la obra se llama Hamlet, entonces ese libro representa en mi imagen mental teatro, ¿no? Es el teatro, voy a leer teatro, entonces voy a leer una obra de teatro, ¿no? Como texto literario. Y la tercera acepción vendría a ser la representación o el espectáculo en sí, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en mi caso, cuando escucho la palabra teatro, ¿no? Escucho a un compañero decir, oye, hay que hacer teatro, ¿no? Entonces yo me imagino en el escenario a un grupo de actores, o en mi caso a mi compañero y yo, interpretando un personaje y desarrollando una historia, ¿no? El espectáculo en sí. Entonces tenemos esas tres acepciones, ¿no? La primera es como local, el espacio físico, el segundo es como el texto literario y el tercero es la representación o espectáculo. Eh, Aquí el maestro Sergio Arrao nos dice que lo más adecuado que nosotros debemos imaginar o pensar cuando escuchamos la palabra teatro es la representación, ¿no? No quiere decir que los otros dos sean incorrectos. Sin embargo, lo más adecuado, lo más pertinente es que nosotros tengamos en cuenta que el teatro más que todo es representación. Es decir, el teatro como espectáculo, como, como un conjunto de fuerzas que se unen para mostrarlo ante un público. ¿Ok? Entonces, eso es la definición pues, que lo da el maestro Sergio Rao en su libro El arte teatral, teoría y práctica. ¿Ok? Entonces, si tenemos en claro bien este concepto del teatro como representación o espectáculo, quizás por ahí algunos se pregunten, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con los demás espectáculos? ¿En qué se diferencia el teatro de los demás espectáculos? ¿No? Hola, Steffi, ¿qué tal? Este, ¿Cuál es la diferencia entre el teatro y los demás espectáculos? Por ejemplo, el fútbol es un espectáculo en el cual también va mucha gente a disfrutar o a ver
ese espectáculo, ¿no? Quizás un ejemplo un poco disgustante es la corrida de toros, ¿no? Cosa que yo no estoy a favor de eso. Sin embargo, a mucha gente que asiste lo ve como una forma de espectáculo también, ¿no? Y una carrera de autos de Fórmula 1 también es un tipo de espectáculo. Eh, lo que está de moda hoy en día entre los jóvenes es las batallas de gallo, las famosas batallas de gallo, en la que dos competidores, dos raperos o freestylers, se enfrentan entre un contrapunteo, en la cual se dicen de todo y gana pues el que insulta o quizás el que de alguna manera utilice palabras ingeniosas, bien estructuradas, con buena rima y con buen flow, como dicen, ¿no? Con buena fluidez, es un tipo de espectáculo también, ¿no? Ese tipo de espectáculos callejeros, ¿no? El freestyler, que hoy en día ya en el Perú ya estamos siendo potencias porque, bueno, para los que no conocen mucho este mundo, hemos ganado un certamen internacional en el 2019 llamado la Batalla de Gallos Red Bull Good Level, si no me equivoco, la God Level, en la cual pues Perú se coronó campeón derrotando al equipo de España, ¿no? Y hoy en día pues ya estamos acá creando nuestras propias ligas y torneos. Entonces ese por ejemplo es un tipo de espectáculo, porque la gente paga sus entradas para ir a ver ese espectáculo. Al igual que el fútbol, que la corrida de toros, la Fórmula 1. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia entre esos espectáculos con el teatro? Bueno, la diferencia fundamental, quizás haya otros, pero la diferencia fundamental es que todos esos espectáculos que les he mencionado, la batalla de gallos, la corrida de toros, el fútbol, la Fórmula 1, etc., presentan algo al público, algo verdadero, algo auténtico, algo que de verdad es. En cambio, en el teatro no presentamos, sino representamos, que es distinto. Representamos algo que en realidad nosotros no somos. ¿Ok? Entonces, al representar, nosotros estamos fingiendo ser algo que en realidad no somos. Por ejemplo, un actor puede ser de condición humilde, de bajos recursos, sin embargo, cuando pisa el escenario se convierte en el príncipe Hamlet o en Edipo Rey y adquiere pues todo una magnificencia en su postura, en su entonación, en su manera de comportarse, más allá que el vestuario también va a ser otro, ¿no? Eso, pero ese actor en la vida real es un rey, un príncipe, tan siquiera pertenece a la nobleza. No, no lo es. Es una persona de condición humilde, pero que en el escenario se transforma, ¿no? Representa, quiere decir que finge ser otra persona que no lo es. Más allá de que lo haga con mucha verosimilitud y que parezca que es real su actuación, eso no quita de que en realidad sea pues sea mentira lo que muestra, ¿no? Entonces, eso, o el varón, claro, o el varón, ¿no? El famoso varón de la obra la escena infinita, ¿no? La gran escena que hicieron acá mis alumnos del taller de teatro de cursos gratis en el año 2019. El varón, ¿no? El teatro es el teatro. He seguido, se inmortalizó la frase. Hasta sticker hay por WhatsApp. Y bueno, eso es lo que en realidad pues es lo bonito del teatro, ¿no? No es el fingir, ¿no? No es el mentir, sino
el representar otras vidas que nosotros muchas veces no lo vivimos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del teatro. Tenemos ese privilegio como actores de poder vivir 1000 vidas, de interpretar un sinfín de personajes y de alguna manera pues empatizar con estos personajes, ¿no? Porque muchos de estos personajes que nosotros interpretamos también existen en la vida real, ¿no? Entonces, al nosotros meternos en la piel de estos personajes, de alguna manera estamos aprendiendo a empatizar con las personas de la vida real que también tienen esas características, ¿no? Y bueno, eso a grosso modo es lo que vendría a ser el teatro como representación o espectáculo, ¿no? En cuanto a la historia del teatro, bueno, el teatro nace con el hombre. O sea, aparece el hombre y ahí mismo nomás aparece el teatro. Desde la edad primitiva ya el hombre hacía teatro, pero lo hacía por una cuestión más que todo religiosa. El hombre al querer mostrar su respeto hacia las fuerzas sobrenaturales, que él los consideraba como una especie de dioses, entonces lo que hacía era realizar como un culto de adoración hacia esas fuerzas, ¿no? Le llamaba fuerzas sobrenaturales a la lluvia, al trueno, al viento, etcétera, ¿no? A todas esas fuerzas naturales. Entonces, ellos creían de que los dioses, pues, estaban controlando cada cosa que ellos hacían. Entonces, para tener el favor de los dioses, entre comillas, lo que hacían era rendirles un culto. ¿Este culto en qué se basaba? Se basaba en hacer una serie de movimientos acompañados en un principio con sonidos, quizás sonidos vocales, o sea, sonidos de la boca, y que después fueron ya utilizando otro tipo de instrumentos, ¿no? La piedra, quizás otro, ¿no? Una madera por ahí. Fueron creando la música de paso también, ¿no? Y ahora, ustedes me dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué con movimientos? ¿Por qué no con otra cosa? Bueno, según lo que he podido entender de algunas lecturas que he tenido, el movimiento es el mayor, creo que es la mayor muestra de que algo existe, de que algo tiene vida. O sea, no hay mejor demostración de vida que el movimiento. Si algo se mueve, es porque ese algo tiene vida. Entonces, ¿qué mejor tributo que rendirle a los dioses, bueno, ¿no? O a Dios en todo caso, que aquello que demuestre que yo tengo vida, ¿no? ¿Y qué es eso? Ese algo es el movimiento. Entonces, el movimiento es una expresión de vida. Entonces, al ser una expresión de vida, es lo más valioso que el hombre tiene en ese momento. Y eso que es valioso, se lo entrega, se lo rinde como tributo a Dios, ¿no? O a estas fuerzas sobrenaturales que el hombre creía en esa época, ¿no? Entonces, el hombre empieza pues de alguna manera con ese vínculo religioso a realizar este tipo de movimientos acompañados con música, ¿no? Pero que no tenían todavía una finalidad concreta como espectáculo, simplemente era una forma de adoración. Después, con el pasar del tiempo, van a surgir las culturas, ¿no? Algunas culturas van a sobresalir más que otras, y estas culturas pues van a desarrollar el teatro de una manera más profesional. Entre ellas tenemos pues la cultura griega. Con Grecia el teatro surge de una manera profesional. Entonces, al surgir de manera profesional, ya van a surgir también los actores profesionales, van a surgir los dramaturgos, los escritores profesionales, ¿no? En esa época todavía no había un director,
sino que el autor, el que escribía los libros, las obras de teatro, eran los mismos encargados de dirigir su propia obra. Entonces, tenemos ya en Grecia el primer actor profesional llamado Tespis. Tespis fue un comerciante que también empezó a desarrollar esta habilidad de interpretar, de actuar, ¿no? Y empezó a ganarse la vida presentando este tipo de espectáculos de ciudad en ciudad. Y entonces al vivir de eso, de su arte, es que ya la historia le cataloga como el primer actor profesional de la historia, el famoso Tespis. Luego de eso van a surgir grandes dramaturgos que hasta ahora, hasta el día de hoy, pues siguen siendo estudiados en las escuelas, en las universidades. Entre ellos tenemos a Esquilo, con su famosa obra La Orestiada. Tenemos a Edipo Rey con su obra, tenemos a Sófocles con su obra Edipo Rey, ¿no? Y tenemos a Eurípides con su obra Las Suplicantes, y también en comedia tenemos a Aristófanes. Aristófanes, por ejemplo, fue un escritor comediante que se burlaba de algunos personajes de su época, ¿no? Tiene uno por ahí en la cual se burlaba de la figura de Sócrates, ¿no? La obra se llama Las Nubes, en la cual tildaba a Sócrates como un sofista, ¿no? Como un adulador, como un estafador que trataba de engañar a los jóvenes haciéndole preguntas, ¿no? Y eso. Entonces tenemos también entre esos dramaturgos, tenemos también a otros personajes ya que también siguieron el ejemplo, ¿no? de estos personajes. Después, cuando Roma invade Grecia, va a adoptar toda su cultura, adopta toda la cultura griega, y obviamente su teatro también va a ser adoptado por los romanos. Entonces no va a haber un cambio significativo en cuanto a la forma de hacer teatro. Lo único que va a variar es que los romanos van a construir edificios especiales para que puedan montar las obras en ese lugar, ¿no? Es por eso que ahí se construye el Coliseo romano en un principio, para que la gente pudiera hacer teatro ahí, en ese lugar, y la gente que iba se sentara pues de forma así, ¿no? De forma similar a como se sentaban el público que iban a ver a los griegos en un espectáculo teatral, ¿no? Sin embargo, los griegos no tenían un lugar fijo, sino que iban a las altas montañas, una especie de colinas, en la cual ubicaban a la gente en la parte alta, y en la parte baja presentaban el espectáculo. Entonces, al tener esa estructura, entonces los romanos lo que hicieron fueron construir coliseos para poder presentar esas obras de teatro. Pero más adelante ya estas obras van a dejar de ser representadas y van a pasar a formar otro tipo de espectáculos, como por ejemplo la pelea de gladiadores, que es muy común en la época romana, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ver en la película Gladiador con Russell Crowe ese tipo de costumbres que tenían los romanos, ¿no? De ir a ver esta lucha de dos guerreros que se batían a muerte, ¿no? Y en la cual pues el público apostaba, ¿no? Por quién iba a ganar. O incluso también a veces ponían al gladiador enfrentándose a grandes fieras, ¿no? Como leones, tigres, etc. Entonces el teatro pues como que pasa un poco a segundo plano, y lo que prevalece es el entretenimiento. También, dicho sea de paso, en la época de los romanos es que nace el circo. La figura del payaso, del clown y el mimo surge con mayor fuerza durante esta etapa. Entonces esto como una estrategia política, porque los romanos decían hay que entretener al público, hay que tener adormecidos al pueblo para que nosotros podamos pues
hacer de las nuestras, pues, ¿no? O sea, tipo de corrupción y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí también nace el circo, nace este tipo de espectáculos, ya que más que culturizar, más que reflexionar, lo que hacían es básicamente hacer reír al público y que el público se mantenga entretenido mientras sus gobernantes pues hacían de las suyas, ¿no? Y así estuvieron hasta las invasiones bárbaras. Llegaron las invasiones bárbaras, Roma se separó por estados, por regiones, y bueno, el teatro pues pasó también ya a otro plano, ¿no? Eh, Llegó la Edad Media y en la Edad Media pues el teatro sirvió como un canal para hablar sobre algunos temas o aspectos de la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica va a tomar una fuerza tremenda durante toda la Edad Media y pues va a utilizar el teatro como un medio de evangelización, ¿no? Claro que paralelo a eso también en los barrios populares, en la clase baja, va a surgir un teatro callejero, ¿no? Eh, que se van a que se va a caracterizar por burlarse de sus gobernantes, ¿no? Se va a burlar de sus gobernantes, se va a burlar en cierta manera de la Iglesia Católica, ¿no? Pero va a ser un teatro que no va a prosperar mucho, sino va más que todo en los barrios bajos, ¿no? Eh, claro, este tipo de teatro es un tipo de teatro callejero basado en la improvisación. Después surge ya la edad moderna, ¿no? Con la edad moderna empieza con el humanismo, una corriente filosófica que abarca todas las artes, en la cual el hombre es el centro del universo, y bajo esa premisa todas las artes y materias habidas y por haber van a tener esa temática, ¿no? Y esto va a dar paso al renacimiento. El renacimiento, como su nombre dice, es el volver a nacer, ¿no? Van a tratar de emular, imitar a la cultura grecolatina, pero de una manera más propia, más característica, ¿no? Y ahí acá es donde van a surgir pues los grandes, los monstruos del teatro moderno, ¿no? Como son William Shakespeare con Hamlet, con Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, entre otros. Está Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, con Las Preciosas Ridículas, con El Enfermo Imaginario, El Médico a Palos, Don Juan Tenorio, ¿no? Él también escribió una versión de Don Juan Tenorio. Está Lope de Vega con Fuente Ovejuna, y en fin, van a surgir un montón de escritores, autores, dramaturgos, que van a enriquecer muchísimo el teatro. Entonces, en esa época, pues sí, va a tener una época de esplendor el teatro. Y a raíz del surgimiento de la Ilustración, que va a ser una corriente filosófica en la cual el hombre deja de ser el centro del universo y pasa a ser la razón, el centro del universo, es que ya el teatro va a sufrir también una metamorfosis, ¿no? Esta metamorfosis va a hacer que se divida por pequeñas corrientes teatrales. El primero de ellos va a ser el romanticismo, ¿no? En el romanticismo ya la preocupación es acerca del hombre, sus sentimientos, sus emociones, qué es lo que siente, ¿no? hacia sus semejantes, hacia su patria. Entonces van a surgir autores que van a tratar ese tema del hombre y sus emociones. Después también, a raíz de eso, va a surgir una corriente que se va a oponer al romanticismo y va a ser el realismo. Con el realismo también vamos a tener pues una nueva forma de concebir el teatro, ¿no? Con el realismo vamos a tratar de imitar la vida cotidiana, vamos a tratar de imitar lo que las personas pasamos en la vida real, ¿no? Es la imitación de la realidad. Por eso de ahí se viene el nombre realismo. Entonces, en esta
en esta etapa del realismo se van a utilizar por primera vez objetos reales como decoración en el escenario. Por ejemplo, antes no se utilizaban muebles, mesas, sillas en el escenario, sino todo era así como que de mentiritas nomás, ¿no? Pero con el realismo, para que podamos darle ese toque real, realista, van a empezar a utilizar muebles de verdad, sillas de verdad, mesas de verdad, ¿no? Y así otros objetos. Y al tener, al ser bastante trabajoso el montar una obra de este tipo realista, el dramaturgo ya no va a poder solventarse por sí mismo para poder armar todo este espectáculo. Entonces es ahí donde va a surgir la figura del director teatral. Es decir, va a haber otra persona encargada de dirigir la obra y más allá del autor que va a escribir la obra, ¿no? Porque como repito, antes de esta etapa eran los mismos autores, los mismos dramaturgos, quienes, aparte de escribir la obra, también se encargaban de dirigirlas. Pero en el realismo es que estas personas se separan, ¿ya? El autor por un lado y el director por otro lado. Entonces ellos en trabajo en conjunto van a poder, van a producir y armar el espectáculo para, para el público, ¿no? Y entonces, bueno, entre ellos pues tenemos a grandes exponentes realistas de esta corriente realista llamada Henrik Ibsen, está Anton Chekhov también con su obra La Gaviota, y entre otros autores, ¿no? Después del realismo también va a surgir como que una corriente naturalista, ¿no? En la cual se va a enfocar en la persona en sí, ¿no? En lo que ocurre dentro de las personas, más allá de recrear lo realista, más allá de recrear la parte externa del hombre, va a recrear, va a estudiar un poco más el aspecto interno, ¿no? Entonces va a surgir ahí una corriente naturalista que también va a tener su preponderancia. Entonces, en esa época ya vamos a entrar, estamos entrando ya a lo que vendría a ser el teatro contemporáneo. En el teatro contemporáneo lo que pasa es que ya los directores y los autores se van a preocupar mucho por el decorado, por el aspecto escenográfico, la utilería, que sea lo más real posible. Pero ¿qué pasaba? Que se estaban olvidando de lo más importante, que los actores puedan también de alguna manera ser más auténticos, más verosímiles. Entonces no había todavía esa preocupación porque el actor pudiera transmitir ese realismo en su trabajo, ¿no? Al interpretar un personaje. Seguían manteniendo una especie de estereotipos al momento de interpretar un personaje, muy exagerados, sobreactuados, ¿no? Entonces, ante eso, ante esa coyuntura va a surgir pues un personaje, un hombre, un amante del teatro, que va a tratar de cambiar esa falencia que imperaba en esa época, ¿no? Este personaje, este hombre, va a ser Konstantin Sergeyevich Alexeyev, que va a pasar a la posteridad con el nombre de Konstantin Stanislavski. ¿Bien? Entonces, ahora sí pasamos de lleno a Stanislavski. Eh, Stanislavski pues es un actor, director, profesor, investigador teatral ruso que nació justo en la época en la que estaba surgiendo este tipo de corrientes teatrales como el realismo, naturalismo. También dentro de las corrientes filosóficas estaba el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Que dicho sea paso, Augusto Comte estaba en contra de las representaciones teatrales, ¿no? Porque consideraba que bastaba con las obras de teatro, es decir, con el libro. Bastaba con que la persona tuviera acceso a la lectura de una obra de teatro para que pudiera generarse una especie de arte, ¿no? Entonces, pero no,
no compartía la idea de que este libro, esta obra, fuera llevado a un escenario, ¿no? Cosa que, bueno, yo discrepo totalmente, al igual que muchos, pero bueno, hay cada persona, cada quien, ¿no? Tiene sus ideas. Entonces, Stanislavski va a vivir dentro de esa época. Él va a nacer el gusto por el teatro desde muy pequeño, desde los 5 años. Él ya estaba yendo a ver teatro con su abuelo, con su familia. A la edad de 14 años también su padre hizo como una especie de teatro, una sala de teatro en una finca que tenían. Dicho sea paso, Stanislavski nació en el seno de una familia acaudalada, gozaba de una buena posición económica y social, y eso de alguna manera le permitió pues poder estudiar con mayor profundidad el mundo de la actuación y del teatro, ¿no? Hola Milu, ¿qué tal? Se acaba de conectar Milu, y bueno, ahí estamos. Entonces, Stanislavski va a nacer pues dentro de todo ese contexto, ¿no? Pero él siempre va desde muy chico, y eso lo cuenta en su libro autobiográfico Mi vida en el arte, que desde muy chico él siempre ha querido buscar la verdad en el escenario. Se acuerda muy bien, nos cuenta en su primera actuación como teatro aficionado con su familia, el Círculo Alexeyev se llamaba, que se dedicaban a montar obras amateurs, de aficionados. Él tenía que hacer como que encendía una fogata, ¿no? Con una ramita. Entonces él decía, pero ¿por qué tengo que hacer de? ¿Y por qué no soy de? ¿No? ¿Por qué tengo que fingir? ¿Por qué tengo que hacer como que de verdad estoy prendiendo la fogata? ¿Y por qué de verdad no lo prendo? Entonces él, no sin previo ensayo, en plena escena, él, cuando llegó a esa parte, él lo que hizo fue prender de verdad la fogata, ¿no? Hizo una fogata, bueno, intentó hacerle una fogata, pero al final ocurrió unas cosas que no salió tan bien, pero se queda con la impresión de que en ese momento él sentía que estaba haciendo algo de verdad y no fingía que estaba haciendo algo, ¿no? Entonces, hasta ahí su curiosidad por indagar más acerca de la verdad del actor, pues lo llevó a, a matricularse en varias escuelas de actuación de esa época, con el afán pues de perfeccionar su técnica actoral, ¿no? Sin embargo, se llevó una gran desilusión porque la mayoría de escuelas, por no decir todas, se dedicaban solamente a enseñar estereotipos, clichés, ¿no? De personajes interpretados por actores de renombre, ¿no? Y no se dedicaban a un profundo estudio del personaje para poder buscar esa verdad que Stanislavski con tanto ahínco ha estado buscando. Entonces, a raíz de eso, él va a fundar su primera compañía llamada la Sociedad de Arte y Literatura, en la cual también hacía otro tipo de espectáculos sobre música, sobre ballet, sobre ópera, ¿no? Y aparte de teatro también. Y trataba de siempre buscar esa verdad escénica. Después llegó en un momento a su vida, llegó un gran director y dramaturgo ruso llamado Vladimir Nemirovich Danchenko, en la cual simpatizaron de inmediato, compartieron varias ideas y al poco tiempo fundaron lo que vendría a ser el Teatro Arte de Moscú. El Teatro de Arte de Moscú va a marcar un antes y un después en todo lo que vendría a ser el teatro contemporáneo, porque va a mostrar por primera vez actuaciones muy reales, muy verosímiles, cuyo crédito pues se lo van a dar a la figura de Stanislavski, ¿no? Más allá de que Danchenko también tuvo mucho que ver, mucho que aportar en este sistema, ¿no?
pero va a ser Stanislavski quien va a desarrollar con mayor profundidad este sistema de formación actoral. ¿En qué se basaba su sistema? Bueno, su sistema se basaba en algunos principios, algunos elementos que eran conformados, por ejemplo, con la relajación muscular. Consideraba Stanislavski que era fundamental en el actor porque eso le permitía tener una mayor fluidez en la escena y un estado de creatividad más adecuada, más correcta, porque cuando uno se llena de tensión, el cuerpo está tensionado, uno como que tiende a bloquearse. Entonces Stanislavski decía que el primer requisito para poder crear o interpretar un personaje es estar relajado, y para eso desarrolló varios ejercicios de relajación muscular, ¿no? Lo segundo que desarrolló fue la concentración. El actor tiene que desarrollar su capacidad de concentración para que ante un ruido, ante una molestia por ahí, el actor no se distraiga, no se desconcentre y pueda seguir actuando de manera natural. Entonces, eso es lo que Stanislavski descubrió también con la experiencia, con la práctica, ¿no? También desarrolló un sistema de... también desarrolló lo que vendría a ser las circunstancias dadas. Un recurso que el actor podía utilizar junto con el sí mágico. Las circunstancias dadas no es más que lo que dice la historia. O sea, el lugar, la época, las características de los personajes, el ambiente en el que se desarrolla la historia, todo eso son las circunstancias dadas. ¿Dadas por quién? Por el autor, por el dramaturgo. Entonces, el actor tiene que analizar, estudiar todo eso para poder interpretar su personaje, ¿no? Ahora, como les dije, esto va de la mano con el sí mágico. El sí mágico también era un recurso que Stanislavski desarrolló para poder empatizar con su personaje. El cómo sí o el sí mágico consistía en plantearse la siguiente pregunta. Esto que le pasa al personaje es como si me pasara a mí en esto de acá, ¿no? Entonces el actor se ponía en la piel del personaje mediante esa pregunta, ¿no? Esto que le pasa al actor es como si me pasara a mí. Y buscaba el actor algo que se asemejara a lo que le estaba pasando al personaje para poder sentir esa empatía con el personaje, ¿no? Y su actuación fuera más real. Después, bueno, viene la famosa acción, ¿no? Que es un descubrimiento tremendo de Stanislavski, y que lo desarrolló con mayor ahínco en los últimos años de su vida. La acción vendría a ser aquella prosecución, ¿no? Que el personaje tiende a realizar con una finalidad. Es algo que el personaje hace, pero con una finalidad. Eso es la acción. El personaje no está en la obra por las puras, sino que tiene un rol que cumplir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando quiere cumplir algo, hay otra cosa que le dificulta, le obstaculiza poder cumplirlo. Entonces, este personaje tiene que hacer algo para romper esa barrera, ese obstáculo y continuar en su camino de cumplir su objetivo, ¿no? Eso vendría a ser la acción. Luego de algunos éxitos que ha tenido que tuvo el Teatro de Arte de Moscú con La Gaviota y otras obras de Anton Chekhov, entonces Stanislavski va a caer en una especie de rutina que él mismo lo describe
en su libro autobiográfico Mi vida en el arte. Eso por un lado, y por otro lado también ocurre de que Stanislavski constantemente estaba explorando nuevas técnicas actorales, ¿no? Descubriendo otros tipos de recursos que, que pudiera servirle al actor. Entonces se le ocurrió contratar a Meyerhold, otro gran también profesor, maestro teatral, director, que para entrenar a unos jóvenes del Teatro Arte Moscú y pudiera pues de alguna manera encontrar algunas cosas, ¿no?, que le serviera. En ese tiempo Meyerhold había pertenecido al Teatro Arte Moscú, pero después renunció porque discrepaba en algunas cuestiones con el sistema de Stanislavski. Pero después de unos años Stanislavski lo busca y lo vuelve a contratar, pero ya no como actor, sino como un entrenador, ¿no? Él se va a hacer cargo de entrenar a los actores jóvenes del Teatro Arte de Moscú. Entonces Meyerhold acepta, pero Meyerhold va a entrenarlo bajo su propio concepto del teatro, ¿no? Ya no con el tema del sistema de Stanislavski, sino bajo un sistema de la biomecánica de Meyerhold, ¿no?, en la cual se basaba más que todo en el teatro físico, expresión física. Entonces, al mostrar los resultados a Stanislavski se lleva una gran decepción que termina pues despidiendo a Meyerhold y producto de eso entra como que en una gran depresión Stanislavski, lo cual le obliga a hacer un viaje a Finlandia, y en ese viaje a Finlandia él va como que a reflexionar acerca de todo lo que le ha pasado, ¿no? Ya sus actuaciones son muy rutinarias, la exploración, el entrenamiento con Meyerhold no resultó, no encontró nada. Entonces, él en esas reflexiones se va dando cuenta de algo muy importante, que lo único que puede tener de verdadero el actor son sus recuerdos. Estos recuerdos al actor como persona le conlleva a generar ciertas emociones determinadas. Entonces, él hace como una especie de experimento de recordar una experiencia similar al personaje al último personaje que estuvo interpretando, en la cual cayó en la rutina. Y bueno, por eso es que él también entró en ese dilema, ¿no? Y entonces encontró un recuerdo que le generaba una emoción similar a la del personaje. Entonces le gustó esa idea y siguió explorando, y encontró un psicólogo llamado Ribot que justamente había estudiado acerca de la memoria emotiva y lo utilizaba como un recurso para atender a sus pacientes a modo de terapia. Entonces a Stanislavski le llamó mucho la atención este recurso llamado memoria afectiva, y lo trasladó al teatro y lo empezó a utilizar con sus actores, ¿no? Mediante una serie de ejercicios el actor evocaba un recuerdo y ese recuerdo le generaba una emoción que ya había experimentado anteriormente en el pasado, pero que ahora lo traía al presente para poder interpretar a un personaje en una escena determinada, ¿no? Entonces, eso es lo que Stanislavski empezó a desarrollar, y a partir de ahí, pues, empezó otra vez a tener auge su, su trabajo como director y como actor también, porque había desarrollado la técnica de la memoria emotiva. Y eso permitió a que los actores, no solamente él, sino todos sus discípulos, sus alumnos, pudieran pues utilizar este recurso para hacer una actuación mucho más verosímil, mucho más auténtica, ¿no?, que pudiera conmover al público. Después de eso, bueno, continuaron con los laboratorios teatrales, con los entrenamientos. Esta vez contrató a Vakhtangov, que fue uno de sus alumnos de Stanislavski, que tenía como que una pasta, tenía madera de profesor, y lo puso al frente de los alumnos, de los actores jóvenes del Teatro Arte Moscú, y también empezó a aportar muchísimo también a
al sistema de Stanislavski, ¿no? Después, más adelante, entra un joven actor llamado Michael Chekhov, que no es más ni menos que el sobrino de Anton Chekhov, ¿no? El dramaturgo de La Gaviota y otras obras. Y también va a tener un estilo de actuación distinto al de Stanislavski, ¿no? Después, en los años 20, 1920, hasta 1923-24, el Teatro Arte Moscú va a hacer una gira por Estados Unidos. Esa gira va a ser un rotundo éxito, tanto es así que le van a pedir a Stanislavski que escriba una biografía acerca de cómo llegó a descubrir la memoria emotiva, cómo llegó a descubrir su sistema de formación actoral y todo eso, ¿no? Entonces, él escribe mi vida en el arte y lo publica ya en Estados Unidos. También para ese entonces él ya estaba planeando publicar un libro sobre este sistema que llevaba su nombre, Stanislavski, en un libro titulado El trabajo del actor sobre sí mismo. Sin embargo, él constantemente hacía correcciones porque iba encontrando cada cosa y que tenía que borrar y empezar otra vez, y borrar y empezar otra vez, ¿no? Él era un constante curioso, explorador, que constantemente iba encontrando cosas. Entonces, a raíz de eso, del éxito que va a tener el Teatro Arte Moscú, van a haber algunos actores que se van a quedar ya en Estados Unidos un tiempo más para poder enseñar este sistema de interpretación llamado el sistema de Stanislavski. Entre ellos tenemos a Richard Boleslavski y a María Ospenskaya. Los dos van a formar un laboratorio teatral llamado el American Laboratory Theater, en la cual van a enseñar pues el sistema de Stanislavski basado en la memoria emotiva, ¿no? En ese laboratorio va a haber un joven aprendiz también que va a ser un futuro director de teatro llamado Lee Strasberg. Lee Strasberg va a ser un gran apasionado sobre el sistema Stanislavski. Tanto es así que él va a terminar desarrollando, o mejor dicho, adaptando el sistema de Stanislavski a la realidad estadounidense. Y esa adaptación que va a hacer del sistema de Stanislavski al estilo hollywoodense o estadounidense, lo va a llamar el método de Lee Strasberg. Es como que una adaptación derivada del sistema de Stanislavski, ¿no? Entonces, Lee Strasberg, cuando entra a trabajar en el Actors Studio, va a poner en práctica todo ese método que él ha desarrollado basado en la memoria emotiva, y va a ser un rotundo éxito por los actores que van a aplicar dicho método, ¿no? Entre ellos pues está Marilyn Monroe, Paul Newman, Marlon Brando en su momento, aunque debo decir que Marlon Brando nunca fue alumno directo de Lee Strasberg. Marlon Brando estudió en el Actors Studio, pero nunca llevó ninguna clase con Lee Strasberg, sino que estuvo en un taller o seminario con Elia Kazan. Elia Kazan también era uno de los profesores del Actors Studio, en la cual Marlon Brando pues era alumno de Elia Kazan. Y otra profesora que también estuvo con Marlon Brando fue Stella Adler, ¿no? Stella Adler fue compañera de Lee Strasberg y de otro profesor estadounidense llamado Sanford Meisner, ¿no? Que en otra oportunidad también les hablaré sobre Sanford Meisner, la técnica de Meisner, que es muy utilizada hoy en día por los actores a nivel mundial. Incluso acá en el Perú también tenemos a un gran representante de la técnica Meisner llamado Leonardo Torres Vilar, y etc., ¿no? Entonces, el método de Lee Strasberg va a tener una pegada muy fuerte en Hollywood, ¿no? Por los tremendos actores que van
que van a salir de ahí, ¿no? Como Marilyn Monroe, Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson. Todos estos actores que, si se dan cuenta, en su mayoría son actores de cine, van a utilizar la memoria emotiva. Y al tener un rotundo éxito con la memoria emotiva en Hollywood, que era como que el emporio, era la meca del cine en ese entonces, van a buscar pues al autor de dicho descubrimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde Stanislavski, el sistema de Stanislavski, va a cobrar pues una fama tremenda que nunca antes había pensado ni el propio Stanislavski. Entonces, a raíz de eso, Stanislavski ya para ese entonces estaba un poco ya convaleciente. Ya estamos hablando de la época, bueno, de 1938, bueno, sí, 37, 38. Sin embargo, lo que yo decía de Marilyn Monroe, Marlon Brando, Al Pacino, es en la década de los 50, 60, Stanislavski ya estaba, bueno, ya había muerto, él fallece en 1938. Pero ¿qué pasa? Que cuando el método de Lee Strasberg estaba siendo ya de alguna manera utilizado en Estados Unidos, Stanislavski en Rusia, mejor dicho, en París, porque fue ahí para tratarse sobre una enfermedad que él tenía, estaba cambiando había descubierto otras cosas que decía que la memoria emotiva no era de mucha utilidad para el actor, sobre todo en el teatro, porque había descubierto que en vez de conectarlo con su compañero de escena, lo desconcentraba. ¿Por qué? Porque el cerebro empezaba a hacer dos cosas a la vez. Y cuando el cerebro hace dos cosas a la vez, no tienes la atención y la concentración que uno necesita, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Que al utilizar la memoria emotiva del actor, primero tenía que recordar y después tenía que estar atento a lo que pasaba en el escenario. Entonces, eso hacía de que el actor no estuviera 100% concentrado en lo que estaba ocurriendo en el escenario, ¿no? Entonces, al darse cuenta en eso, y bueno, al ver, al conocer algunos casos también de actores que han tenido como una especie de bloqueo mental por utilizar de manera exagerada esta técnica de la memoria emotiva, pues dijo que de preferencia no la utilicen y que mejor empiecen a utilizar algo que sí el actor puede hacer siempre, que es la acción física, la acción en sí, ¿no? La acción teatral. Entonces la acción empezó a tener mayor valor que la memoria, ¿no? Él decía, Stanislavski descubrió que por medio de la acción el actor va a llegar a la emoción. Entonces, no es que por medio de la emoción el actor va a llegar a la acción, ¿no? Sino que es al revés. Por medio de la acción el actor llega a la emoción. Y eso es lo que empezó a desarrollar Stanislavski, y casi al final de su vida pues empieza a utilizar lo que vendría a ser el método de las acciones físicas. Este método de las acciones físicas no es tan conocido como el sistema de Stanislavski basado en la memoria emotiva. Es por eso que se conoce poco acerca de esta nueva metodología que Stanislavski lo descubrió poco antes de morir, ¿no? Y justamente por descubrirlo poco antes de morir, no tuvo mucho tiempo como para poder desarrollarlo por completo, y no pudo tampoco plasmarlo en un libro, cosa que con la memoria emotiva sí. Con la memoria emotiva Stanislavski llega a publicar este libro llamado El trabajo del actor sobre sí mismo, ¿no? Pero después se llega a publicar este otro, en la cual se cuentan los últimos ensayos del maestro Stanislavski, en la cual toca el tema del método de las acciones físicas, ¿ok? Bueno, me quedan 5 segundos, chicos. Espero que me haya dejado entender. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos.